Mi nombre es Esperanza López y durante 12 años he trabajado como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Lo que nadie en mi familia sabe es que también soy doctora en Derecho, una carrera que completé estudiando de noche durante 8 años mientras criaba a mis hijos. Mantuve en secreto mi educación porque mi difunto esposo Miguel siempre se sintió intimidado por mujeres más educadas que él, y después de su muerte, simplemente nunca encontré el momento adecuado para revelar la verdad. La casa de mi suegra, doña Carmen, había sido mi hogar durante los últimos 15 años. Cuando Miguel murió en un accidente automovilístico hace 3 años, su madre me permitió quedarme con mis hijos gemelos, entonces de 12 años. La casa colonial de 2 pisos en el centro histórico no solo era nuestro hogar, sino que representaba estabilidad para mis hijos durante el periodo más difícil de sus vidas. Doña Carmen me había tratado como a una hija desde el primer día que Miguel me llevó a conocerla. Esperanza, me decía mientras preparábamos juntas la cena dominical, esta casa es tanto tuya como mía. Has cuidado de mi hijo y de mis nietos mejor de lo que cualquier madre podría pedir. Su otro hijo, Rodrigo, había sido una presencia incómoda en nuestras vidas familiares desde el principio. Mientras Miguel trabajaba honestamente como mecánico y yo me esforzaba por mantener mi trabajo y mis estudios, Rodrigo se dedicaba a esquemas de enriquecimiento rápido que invariablemente fracasaban. Vendía seguros sin licencia, promovía inversiones dudosas, y siempre tenía algún plan para hacer dinero fácil. Mamá, le había escuchado decir a doña Carmen durante una cena familiar hace 2 años, esta casa vale una fortuna. Está en el centro histórico, podríamos venderla y dividir el dinero entre los 2 hermanos. Rodrigo, había respondido mi suegra con firmeza, esta casa es el hogar de Esperanza y mis nietos. Mientras yo viva, nadie los va a desalojar. Durante los últimos meses de vida de doña Carmen, Rodrigo había intensificado sus visitas, siempre con alguna excusa para revisar documentos importantes o papeles familiares. Yo observaba desde mi perspectiva legal cómo él hurgaba en los archivos de mi suegra, claramente buscando algo que pudiera usar para reclamar la propiedad. Doña Carmen murió hace 6 meses, en paz y rodeada de amor. Su testamento, que yo había ayudado a redactar usando mis conocimientos legales, me dejaba la casa a mí y a mis hijos. Era un documento simple pero herméticamente legal, notarizado apropiadamente y con 2 testigos presentes. Las primeras semanas después del funeral fueron tranquilas. Rodrigo parecía haber aceptado la situación, incluso me ofreció ayuda con los trámites del seguro de vida de su madre. Pero mi instinto legal me decía que algo no estaba bien. Sus preguntas eran demasiado específicas sobre fechas de documentos y procedimientos notariales. Esperanza, me dijo una tarde mientras revisábamos papeles en la sala, ¿estás segura de que todos los documentos de mamá están en orden? A veces las personas mayores cometen errores en sus testamentos. Todo está perfectamente documentado, Rodrigo, le respondí, manteniendo mi voz neutral. Tu madre era muy meticulosa con sus asuntos legales. Sí, pero tú solo eres secretaria. No puedes saber si hay irregularidades técnicas que podrían anular el testamento. Su comentario me dolió, no por el desprecio implícito hacia mi trabajo, sino porque revelaba exactamente lo que él pensaba hacer. Esa noche, usando mis contactos en el bufete, verifiqué que todos los documentos estuvieran archivados correctamente en el registro público. 3 semanas después, Rodrigo apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Llevaba un traje que claramente había costado más de lo que podía permitirse y cargaba una carpeta de cuero que sostenía como si contuviera la Constitución Nacional. Esperanza, anunció mientras entraba sin ser invitado, necesitamos hablar sobre la casa. Mis hijos estaban en su práctica de fútbol, así que estábamos solos. Rodrigo se instaló en el sofá de la sala con una confianza que me puso inmediatamente en guardia. He estado revisando los documentos de mamá, comenzó sacando papeles de su carpeta, y resulta que su testamento no es válido. Disculpa. Mantuve mi voz calmada aunque mi corazón comenzó a acelerarse. Hay irregularidades en la notarización. Fechas que no coinciden. Firmas que parecen falsificadas. Un abogado especialista en sucesiones me confirmó que este testamento puede ser anulado fácilmente. Extendió unos documentos hacia mí. Afortunadamente, encontré el testamento real de mamá. Uno anterior donde me dejaba la casa a mí como el hijo mayor. Tomé los papeles con manos que espero no temblaran visiblemente.
Un vistazo rápido me confirmó lo que sospechaba. Eran falsificaciones amateur. Las fechas estaban mal, el formato no coincidía con los estándares notariales de esa época, y la firma de doña Carmen era una imitación obvia. Rodrigo, dije devolviendo los documentos, estos papeles no pueden ser auténticos. Ah, ¿no? Su voz se volvió agresiva. ¿Y qué sabrías tú? Una secretaria como tú no entiende de leyes. Estos documentos fueron preparados por un abogado certificado y notarizados apropiadamente. Se reclinó en el sofá con una sonrisa que me revolvió el estómago. Mira, Esperanza, no quiero hacer esto difícil para ti. Puedes quedarte como inquilina, por supuesto. Te cobraré una renta justa, digamos 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos era más de la mitad de mi salario como secretaria. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ofrecía términos imposibles para forzarme a abandonar la casa. No puedo pagar esa cantidad, dije honestamente. Bueno, se encogió de hombros con falsa comprensión, entonces tendré que vender la casa. Estoy seguro de que puedes encontrar un departamento pequeño en las afueras. Será mejor para los niños de todas formas, menos tentaciones de la ciudad. La frialdad calculada de su plan me quitó el aliento. No solo quería robar la casa, sino que había pensado exactamente cómo destruir la estabilidad de mis hijos. Necesito tiempo para revisar estos documentos, dije finalmente. Por supuesto. Pero no mucho tiempo. Tengo una cita con el notario el lunes para hacer oficial el cambio de propiedad. El lunes llegó gris y lluvioso. Rodrigo apareció a las 10 de la mañana vestido con el mismo traje caro, acompañado por un hombre bajito con gafas que se presentó como su abogado. Yo había pasado el fin de semana preparándome meticulosamente para este momento. ¿Lista para firmar los papeles de transferencia?, preguntó Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que deberíamos esperar al notario, respondí tranquilamente. Claro, claro. Aunque espero que no hagas esto más difícil de lo necesario. Ya sabes cómo son estas cosas legales, muy complicadas para alguien sin educación legal. Su abogado asintió condescendientemente. Señora López, comprendo que esto es emotivo para usted, pero la ley es muy clara en estos casos. Cuando hay testamentos conflictivos, siempre prevalece el más antiguo y con mejor documentación. A las 10:30 exactamente, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta personalmente, mi corazón latiendo con anticipación nerviosa pero controlada. El hombre en la puerta era exactamente como lo recordaba, alto, distinguido, con canas en las sienes y esa presencia autoritaria que lo había hecho uno de los profesores más respetados de la Facultad de Derecho. Esperanza, dijo el notario público García con una sonrisa cálida. Qué gusto verte después de tantos años. El gusto es mío, profesor, respondí, notando cómo Rodrigo y su abogado se levantaban confundidos del sofá. ¿Profesor?, preguntó Rodrigo con voz ligeramente menos segura. El doctor García entró con la dignidad serena de alguien que había supervisado miles de transacciones legales durante sus 40 años de carrera. Señor Morales, supongo. He revisado los documentos que envió para esta cita, y tengo algunas preguntas. Se dirigió hacia mí con una expresión que yo conocía bien de mis días como su estudiante. Doctora López, dijo con énfasis deliberado en mi título, quiere que revise estos documentos fraudulentos junto con usted. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo notarial. Rodrigo parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado correctamente. Doctora, tartamudeó. La doctora Esperanza López, explicó el profesor García sacando sus propios documentos, fue una de mis mejores estudiantes. Se graduó summa cum laude de nuestra Facultad de Derecho hace 5 años. Su abogado comenzó a guardar nerviosamente sus papeles. Creo que ha habido un malentendido. Oh, no ha habido malentendido, interrumpí finalmente permitiendo que mi voz profesional emergiera completamente. He tenido una semana para verificar cada aspecto de estos documentos falsificados que intentas usar para robar la casa de mis hijos. Saqué mi propia carpeta, mucho más gruesa que la de Rodrigo. ¿Quieres que revisemos las irregularidades una por una? La fecha del supuesto testamento anterior coincide con un día que tu madre estaba hospitalizada, según estos registros médicos. La firma fue claramente trazada usando una plantilla, como demuestra este análisis grafológico.
Y el notario que supuestamente certificó este documento murió 3 años antes de la fecha que aparece en el papel. Rodrigo se había puesto pálido. Tú nunca dijiste que eras abogada. Porque nunca me preguntaste. Asumiste que por trabajar como secretaria no podía hacer nada más. Mi voz mantenía la calma profesional que había perfeccionado durante años de tribunales. Una lección valiosa sobre no subestimar a las personas. El profesor García tomó los documentos falsificados y los examinó con la minuciosidad que yo recordaba de sus clases. Señor Morales, estos documentos constituyen falsificación de instrumentos públicos, intento de fraude inmobiliario, y usurpación de identidad de funcionarios fallecidos. Estoy legalmente obligado a reportar esto a las autoridades. El abogado de Rodrigo ya estaba recogiendo sus cosas. Señor Morales, yo no estaba al tanto de la naturaleza fraudulenta de estos documentos. Tendré que retirarme del caso inmediatamente. Espere, gritó Rodrigo mientras su representación legal desaparecía por la puerta. No pueden probar nada. No podemos. Saqué una grabadora digital de mi bolso. Esta conversación del sábado pasado donde admites haber falsificado los documentos dice lo contrario. La grabación reprodujo claramente la voz de Rodrigo describiendo cómo había encontrado el testamento anterior y cómo estaba seguro de que yo no sabría identificar las irregularidades legales. 3 meses después, Rodrigo fue condenado por falsificación de documentos y intento de fraude. Recibió 2 años de prisión y una orden de no acercarse a mi familia. La casa quedó oficialmente registrada a mi nombre y el de mis hijos, con todas las protecciones legales apropiadas. La semana pasada, mientras ayudaba a mis hijos gemelos con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina que doña Carmen había usado durante 50 años, recibí una carta del abogado de Rodrigo. Aparentemente, quería apelar su sentencia y necesitaba una declaración de buena fe de parte mía. Sonreí mientras ponía la carta en el triturador de documentos que había instalado en mi nuevo estudio legal en casa. Había decidido abrir mi propio bufete, especializándome en proteger a familias contra fraudes inmobiliarios. Como le había enseñado a mis hijos esa noche, la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. Y a veces, la mejor defensa es simplemente ser más inteligente que aquellos que te subestiman.